Bienvenidos a su programa El Maná de Hoy, con el pastor José María Dútari. El Padre puso una palabra en mi espíritu. Tú puedes vencer al mundo. Dice la palabra en Primera de Juan: me alegro por ustedes que han vencido al maligno. Tú puedes vencer al mundo. Si caminas en el Ruach, en el Espíritu, aleluya, si tenemos comunión con Él, tú puedes vencer al mundo. Él nos ha llamado a santidad. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Dile al Rey esta mañana: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar y amar. No te quiero fallar y amar. Escucha la voz de tu Padre hablando a tu corazón. Tú puedes vencer al mundo. Él nos ha dado las herramientas para vencer. El que dice que está en Él, en el Mashiach, dice la palabra, debe andar como el anduvo. Y el anduvo guiado y dirigido por el Espíritu de Santidad. En poder, en santidad, en fe y en pureza. Tú puedes hacerlo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar y amar. No te quiero fallar y amar. Shalom, amados y amadas del mundo entero, hasta donde llegan estos audios. Sean ustedes rica y abundantemente bendecidos. Pido que el poderoso nombre de Yahweh sea sobre todos y cada uno de ustedes y sus familias, sea sobre mí y sobre mi familia. Yahshua dijo: Padre, a los que tú me has dado del mundo, yo los he guardado en tu nombre. Yo pido que en el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, seamos guardados todos nosotros y nuestra familia. En el nombre de Yahoshua.
Hoy es miércoles 1 de julio del 2020. Es el cuarto día de la semana. En el calendario de la Torá es el día 9 del cuarto mes del año 5991 hasta la puesta del sol. Y queremos darte la bienvenida a ese maná de hoy, esa palabra fresca que nuestro Padre pone en nuestro corazón para bendecir primero nuestras vidas y luego la vida de todos los que nos escuchan. Porque nadie puede dar lo que no tiene, tiene que ser primero una realidad en mi vida. Aleluya, para poder entonces dar de lo que yo tengo. Como dijo Pedro, aquel cojo, lo que tengo te doy. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y ese maná de hoy es en obediencia a la palabra que el Padre puso ayer en mi corazón, compartir con ustedes, de la cual dimos como un resumen general, pero puso Él en mi corazón que hiciéramos como una serie, tal vez de 3 partes, de 4 partes, pues el Espíritu de Santidad sabrá. Y esta es una palabra para los últimos tiempos, para que el pueblo de Yahweh se prepare, para que el pueblo de Yahweh viva en victoria contra el mundo y contra el pecado. Aleluya, porque es necesario que la gente escuche la verdad para que viva la verdad y para que crean la verdad, porque solamente la verdad te hará libre. La Biblia dice claramente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta serie es de una palabra que Yahweh habló a mi corazón, a mi espíritu. Tú puedes vencer al mundo. Y si Él me lo dijo a mí, yo puedo vencer al mundo, tú también puedes vencer al mundo. Porque Él nos ha capacitado, Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado las armas para ya no seguir en el pecado, para ya no seguir en los deleites y en los placeres del mundo, sino para vivir una vida totalmente en santidad, consagrada a nuestro Padre, nuestro Rey. Y esa vida nos llena de gozo y de alegría, porque eso es vivir en el reino. Y usted sabe lo que dice la Escritura, que me decía mi padre orando en la madrugada, cuando decía, venga a nosotros tu reino. Dice la Biblia que el reino de Yahweh es justicia, paz y gozo. Aleluya. Usted quiere saber cuando usted está oyendo una palabra que sea del reino. Esa palabra tiene que enseñarte justicia, tiene que darte shalom y tiene que darte gozo. Atención a esta palabra. Hermano, cuando yo sé que una palabra viene de parte de Yahweh, pues esa palabra te instruye en justicia, te da shalom y te da gozo. Ese es el reino. Aleluya. Tú puedes vencer al mundo. Vamos a hablar hoy de la primera parte de esta serie. Vamos al libro de Romanos, que es el pasaje que nos toca, aleluya, desmenuzar, comprender y entender en este día. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice Romanos 8:1, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahoshua. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los que están en el Mashiach Yahoshua? Y hay una versión que dice así, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Yahshua HaMashiach, los que tienen su alajá, no después de la carne, sino después de la Torah. ¿Qué es esto de alajá? Alajá es un conjunto de escritos y normas que están en la Torah. Y aquí dice, por consiguiente, no hay condenación para quién, para los que están en el Mashiach. ¿Quiénes son los que están en el Mashiach? Los que tienen las instrucciones de la Torah, no después de la carne, no, sino después de la Rúa. O sea, que no andan en la carne, que no es para ellos más importante la carne que las instrucciones de la Torah, sino que es más importante para ellos andar en el Rúa, andar en el Espíritu. Hay otra versión que dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la Reina Valera restaurada. Esto quiere decir que los que están en el Mesías no son los que un día hicieron una oración en una iglesia, en una célula, en una campaña, en una celda de prisión, y dijeron, yo te confieso Cristo, entre comillas, como Señor y Salvador. Ya. Esos están en el Mesías, se porten como se porten, anden como anden. No, hermano mío. Los que dicen que están en el Mesías porque tienen una Biblia debajo del brazo y van a su iglesia o van a su quejilá o van a su asamblea. No, hermano mío,
no es así. Los que están en el Mesías son los que ya no andan según la carne, sino según el Espíritu. Los que someten la carne, los que no siguen los apetitos de la carne, sino que siguen la guianza y la dirección del Espíritu de santidad. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es de claro, hermano. Entonces entendemos esta primera parte. No hay condenación para los que están en el Mashiach Yahoshua. ¿Por qué tanto énfasis y por qué desmenuzar esta palabra? Porque muchos han entendido que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 7 que pues bueno, él con la mente le sirve a la ley de Yahweh, pero con la carne ni modo, pues él tiene que seguir sirviendo a la ley del pecado, porque todos somos carne y sujetos a pecado. Pero no es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Porque Pablo está hablando de su condición antes del Mashiach. Por eso el libro de Romanos, el capítulo 8, verso 1, empieza diciendo: pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. O sea, ya no van a andar conforme a la carne, sino que van a andar conforme al Espíritu. Bendito sea Yahweh. Esto tiene que entenderlo, hermano y hermana que me escuchan en cualquier parte del mundo. Porque esta doctrina ha hecho estragos y está haciendo estragos. La gente dice: ni modo, yo tengo que seguir pecando, yo estoy salvo nada más porque, bueno, un día acepté a Cristo, entre comillas, y ya puedo seguir caminando. No, esto no es así. Ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach. Los que no están en el Mashiach, de eso no está hablando la Escritura, que ninguna condenación es para ellos, no. Es para los que están en el Mashiach. ¿Y quiénes son los que están en el Mashiach? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Yahweh. Dice el verso 2 de Romanos: porque el régimen del Espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Bendito sea Yahweh. Acuérdese que Pablo está hablando de una ley del pecado que hay en su cuerpo. Pablo lo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y mira lo que dice el verso 2 del capítulo 8 de Romanos. Dice: porque el régimen o la ley del Espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua, aleluya, te ha librado del régimen, o sea, de la ley, del pecado y de la muerte. La palabra aquí, ha librado, es la palabra en griego eleuteró, del Strong 1659, que significa libertar, remitir, perdonar una ofensa, liberar una pena, de una pena, castigo u obligación, dejar en libertad. Esta palabra se usa únicamente para referirse a la obra del Mashiach de libertar a los creyentes. Esa es la palabra eleuteró. ¿Ok? Libertar, remitir. O sea, tomó sus pecados y los envió a otro lado, lejos de ti. Así lo dice Isaías. Dice: porque cuán lejos está el oriente del occidente, así ha hecho Yahweh, alejar tus pecados de ti. Bendito sea el nombre de nuestro Abacados. Aleluya. Ahora, dice aquí algo muy interesante. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua. Hay un tema que lo vamos a tratar y lo vamos a desmenuzar también para que todos lo entiendan. ¿Por qué la Biblia dice que el Padre envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? Esto es poderoso, hermano. Porque el Espíritu Santo en Yahoshua procesó la humanidad. Y la humanidad, que era débil en cuanto a la carne, que no podía cumplir la ley de Yahweh, ahora lo vamos a ver. Hemos recibido el Espíritu de uno que venció el pecado, que obedeció la ley y que andaba en poder, en santidad y en amor. Es el Espíritu de Él el que hemos recibido nosotros. Es el Espíritu de santidad, el Espíritu de Yahweh. Aleluya. En una humanidad procesada. Yo quiero que usted reciba esta verdad, hermano mío. Porque dice la Biblia que tenemos el Espíritu de Mashiach. Y dice que el que no tiene el Espíritu de Él, el tal no es de Él. ¿Y qué es el Espíritu del Mashiach? Es el Espíritu de Yahweh en la humanidad del Mashiach.
habiendo procesado esa humanidad para que pudiera cumplir y guardar la ley de Yahweh y vivir en santidad. Esto es profundo, hermano, poderoso. Por eso Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Así, dice el 36, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Gracias por ese gallo, Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, no libres a media, no libres el 80% ni el 90%, no, verdaderamente libres. Si acaso el Hijo te liberta. Bendito sea Yahweh. Ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahoshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el régimen o la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte, hermano mío. Ahí está diciendo claramente que usted ya no tiene por qué andar en pecado, porque el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach te ha librado, dice aquí, de la ley, del pecado y de la muerte. Más claro no puede estar. Y si te ha librado, te ha librado. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Bendito sea nuestro Abacadosh Yahweh. Aleluya. Por eso dice así que si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Es que Yahshua se hizo humano para eso, para condenar al pecado en la carne. ¿Entiende esta palabra? Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un viviente y el último Adán un espíritu vivificante. Aleluya. Por eso dice que Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, porque el espíritu de su Hijo, el espíritu de Yahoshua el Mashiach, vivifica a los hombres, vivifica a las mujeres. Bendito sea Yahweh. Romanos 6:12 dice, así que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal de manera que le obedezca a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino ofrezcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. No puede dominarnos el pecado, hermano mío, no puede. Aquí lo dice. No tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no estamos bajo la condena de la ley. Hay personas que dicen, toman solamente esta parte. Dicen, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero están tomando la segunda parte del verso. No toman en cuenta la primera, que dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, para entenderlo como lo dice la Reina Valera del 60, el que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ya el pecado no lo domina. Mire usted qué sencillo, mire qué tremendo. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol, pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Dice Pablo, de ninguna manera. Yo no sé, la gente que le atribuyen a Pablo un evangelio de libertinaje están bien equivocados, no lo han leído, no lo conocen. De ninguna manera, dice. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que le obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea, la justicia te la trae la obediencia. Hermano, es que yo soy justificado por la fe en Yahshua. Eso se va a ver en tu vida si eres un hombre o una mujer obediente. No nada más porque lo dices de la boca para afuera. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Ustedes bien saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerle como esclavo, son esclavos del que le obedecen, ya sea para el pecado, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohim, porque ustedes eran esclavos del pecado. O sea, según lo que Pablo está diciendo, ya usted no puede ser esclavo del pecado. Usted y yo éramos. Y si usted todavía sigue siendo esclavo del pecado, pues arrepiéntase que todavía está a tiempo. Pero apártese para que esto se cumpla en su vida. Que usted pueda decir, yo era un esclavo del pecado, pero ya no.
Ahora hemos venido, dice, a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos servidores de la justicia. Ahora tú y yo somos libres del pecado y siervos de la justicia. Qué hermoso cómo el Espíritu de Santidad nos va enseñando la palabra, nos va desglosando la palabra para que tú tengas una vida en victoria. Porque ¿sabes algo? Tú puedes vencer al mundo. Tú puedes vencer al pecado. Y si tú quieres vida eterna, es mejor que lo venza. Para eso el Padre te ha traído esta palabra. Para que tú tengas las armas necesarias para ser un hombre y una mujer victoriosos. Usted sabe, hermanos, que hay un movimiento que se ha levantado no de ahora, desde los tiempos de Pablo, que se llama los ebionitas. Ellos no creen en las revelaciones de Pablo. Hermano, y la persona que no cree en las revelaciones de Pablo realmente no tiene el espíritu de Yahweh. Porque esto que este hombre está hablando son palabras profundas, misterios que estuvieron ocultos. Y que ahora usted y yo lo podemos saber por la palabra y por el Espíritu de Santidad. Bendito sea Yahweh. Vamos a seguir entendiendo lo que se habla aquí, de por qué tuvo que venir Yahshua y por qué tuvo que tomar forma humana, condición humana. Romanos 8:3 dice, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley, por no tener poder sobre la naturaleza carnal. La ley estaba dada, los mandamientos estaban dados, eran puros, santos y espirituales. Eso es lo que usted y yo tenemos que ver, ese es nuestro espejo para mirarnos. Pero la ley en sí no tenía poder sobre la naturaleza carnal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Yahweh? Tuvo que enviar a su propio hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Otra versión dice, y condenó el pecado en la carne. O sea, Yahoshua, para que usted y yo pudiéramos cumplir la ley, él tuvo que venir con una naturaleza semejante a la tuya y a la mía. Una naturaleza pecaminosa. Y en esa naturaleza pecaminosa, nuestro Mashiach Yahoshua le dijo no al pecado, le dijo no a la tentación, le dijo no al mundo, hizo milagros y demostró su amor a la humanidad. Aleluya. Y entonces Yahweh, en la naturaleza de Yahoshua, condenó al pecado en la carne. Es por eso que Él ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y el espíritu de su Hijo triunfó contra el pecado, triunfó contra la carne. Vivía en amor y vivía en poder y en milagros, señales y maravillas. Ese es el espíritu que tú has recibido. Ese es el espíritu que yo he recibido. Lucha. Romanos 8:3 dice, porque Elohim ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés. Esta es en otra versión. Que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. ¿Qué hizo Elohim para resolver esto? Dice, Elohim envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador. Por eso es que la Biblia dice que el que no confiesa que Yahoshua vino en carne es el antimashiach. Porque es que Yahoshua vino y se hizo hombre totalmente. No que era de que mitad hombre, mitad Dios. Olvídate de eso. Ni que vino y no pecó porque Él era Yahweh. No ha entendido usted la palabra si usted piensa así. Yahoshua tenía que venir en una condición débil, pecaminosa como la que tú y yo y toda la humanidad posee. Para condenar al pecado en la carne. O sea, como hombre Él venció el pecado. Bendito sea Yahweh. Pido que el Espíritu de Yahweh sople y te haga entender esta palabra para que haya una transformación verdadera y completa en tu vida. El Espíritu de aquel que murió en el madero. El Espíritu de aquel que hacía los milagros. El Espíritu de aquel que amó. El Espíritu de aquel, aleluya, que guardó los mandamientos y vivió en santidad. El Espíritu de Yahoshua está en ti. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie, que es maravilloso. Maravilloso entender, aleluya, lo que mi Padre hizo. Elohim envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. O sea, el que tiene el espíritu del Mashiach ya no es una persona que el pecado lo domina. Porque el espíritu del Mashiach está allí.
Aleluya. Hechos 13:39 dice, y de todo lo que la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Si creemos en el Mashiach Yahoshua, recibiremos su espíritu y por su espíritu caminaremos en victoria. Y somos justificados por la fe, pero esa fe se va a ver en una conducta correcta. En una conducta de santidad, en una conducta de obediencia a los mandamientos de Yahweh. Filipenses 2:6, escuche esto y entiéndalo, hermano. Dice, existiendo en forma divina, hablando de Yahoshua, él no consideró la usurpación a ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte en el madero. Yahoshua no escatimó el ser igual a Elohim, porque es que él estaba desde la fundación del mundo, al lado de nuestro Padre, al lado de su Padre. Todo lo que Yahweh creó en el mundo y en el universo, lo creó a través de Yahoshua, dice la Escritura. Usted puede leer Hebreos 1, 2 y 3. Dice, y todo fue hecho por medio de él. Y dice el libro de Juan, y todo fue hecho por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero ese ser poderoso que estaba a la diestra de Yahweh, por medio de quien Yahweh hizo, y Yahweh hizo todas las cosas, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, se hizo hombre. Para poder nosotros recibir el espíritu de un hombre que venció al pecado y venció a la muerte, porque tenía en sí el espíritu de Yahweh. Esto es poderoso, hermano. Aquí hay revelación de la palabra. Pero no para que tú digas, wow, cuánto sé. No, es para que lo vivas. Para que vivas en santidad. Dice el verso 9. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hebreos 2:14 y 15 dice, por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de eso mismo. ¿Quién? Yahoshua. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte, este es el acusador, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Él participó de la naturaleza del hombre. Aleluya. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Hermano mío, usted no está llamado a ser un condenado a esclavitud del pecado. Usted ha sido libertado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tú no lo sabías. Porque la religión te ha enseñado que tú puedes vivir pecando y pecando y pecando y que no puedes hacer nada, que el día que venga Cristo serás transformado. Mentira. Mentira. Dice que Él fue hecho autor de eterna salvación, pero ¿para quién? Para los que le obedecen. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Verso 4 dice, esto fue para que nosotros, aquí está la clave principal de este pasaje de Romanos capítulo 8. ¿Por qué nosotros podemos vencer al pecado? ¿Por qué nosotros podemos cumplir la ley de Yahweh? Que hay gente que dice que no, mentira, nadie la puede cumplir. Vamos a ver qué dice la Escritura. Porque mucha gente está hecha a oír lo que dicen los demás, pero no lo que dice Yahweh. El verso 4 dice que todo esto que hizo Yahweh, todo esto que hizo Yahshua, de hacerse hombre, todo esto que hizo Yahweh de condenar el pecado en la carne, ¿para qué fue? Verso 4. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. Para que podamos cumplir con lo que la ley exige. O sea, tú y yo, aleluya, con el espíritu de Mashiach, podemos cumplir lo que la ley exige. Podemos cumplir los mandamientos. Ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El que guarda los mandamientos. La gente cree que el Espíritu Santo es solamente una cosa que te da cosquilla y te tira en el piso y te revuelca y das vuelta y te levantas riéndote y te acuestas llorando.
No, el Espíritu Santo, dice Ezequiel 36:27, ha sido dado por nuestro Padre para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus enseñanzas. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. O sea, para que podamos cumplir con todo lo que la ley exige. Ya que no procedemos, dice, dirigido por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Hermano, tenemos libertad total del pecado si usted se llena del espíritu de nuestro Mashiach, que es el espíritu de santidad de Yahweh. Pero ¿por qué dice la palabra que Él mandó el espíritu de su Hijo a nuestros corazones? ¿Por qué dice la palabra que cuando Yahshua le dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Y después sigue diciendo, esto dice del espíritu que habían de recibir los que creían, porque aún Yahoshua no había sido glorificado. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de santidad, pero en la humanidad de Yahshua, procesando esa humanidad para que sea libre del pecado, para que viva en santidad y para que viva en poder. Y ese Espíritu es el que está en nosotros. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu, en la fe del Hijo de Elohim. También dice Pablo orando por sus discípulos, dice, yo estoy orando y sufro dolores de parto hasta que Yahshua sea formado en ustedes. ¿Cómo Yahshua va a ser formado en nosotros? Cuando nos llenamos de su Espíritu. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. ¿Para qué hizo Yahweh todo esto? Para que usted y yo podamos cumplir todo lo que la ley exige. Gálatas 5:16 dice, por eso digo, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Aquí está. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Se acuerda lo que compartimos en este día? Una de las palabras que ha traído más bendición a los hermanos que la han escuchado por Facebook, por YouTube y en los grupos de WhatsApp. Que dice, el favor de nuestro don Yahoshua, Hamashiach, el amor de Yahweh y la comunión con el Espíritu de Santidad sea con todos ustedes. Por eso Yahshua dijo, yo me voy, pero yo no los dejo huérfanos, yo voy a volver, muchachos. Y dice que después que Él murió, resucitó y ascendió, iban los discípulos predicando, dice, y el maestro iba haciendo señales, prodigios y maravillas, respaldando la predicación de los discípulos. ¿Pero será que el maestro bajó de estar a la derecha del Padre para caminar con ellos? No. Por medio de su Espíritu. Aleluya. Ellos tenían el problema de la circuncisión. Dice, espérate, vamos a orar. Y se metieron los apóstoles, los meros. Dice, vamos a orar nosotros. Oraron y cuando salieron dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu de santidad. Tal y tal y tal y tal cosa. En otra ocasión dice que estaban ellos ministrando al Adón. Orando, ayunando, adorando. Y de repente dice, y dijo el Espíritu de santidad, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Estaba Ananías muy tranquilo en la casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el Espíritu? Ve a la casa de uno que se llama tal, ahí hay uno que se llama Pablo, que ora. Y él ve en visión que tú fuiste y le pusiste las manos y recibió la vista. ¿Quién hablaba con Ananías? ¿Qué tenían estos hombres? Comunión con el Espíritu de Santidad, que es comunión con Yahshua, nuestro Mashiach. Y eso lo puedes tener tú hoy y lo puedo tener yo hoy. Aleluya. Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Aquí está. Si tú tienes el Espíritu de Mashiach, tú no vas a hacer lo que te da la gana. Lo que tu carne quiere, tú vas a hacer lo que quiere el Espíritu. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, dice, no estarán bajo la condena de la ley. Claro, ¿para quién es la condena? Para los que infringen la ley. Pero los que se dejan guiar por el Espíritu jamás van a infringir la ley. Bendito sea Yahweh. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 5, dice, los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal. Pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual.
Se cuenta de un gran jefe de una tribu en África que le compartieron la palabra y él le entregó su vida al Mesías. Y le preguntaron, ¿qué has entendido tú de lo que te hemos enseñado, de lo que te hemos predicado, del Mesías, de lo que él puede hacer en la vida del hombre? Y él dijo, el jefe de la tribu africana dijo, yo entiendo que esto es como si dentro de mí hubieran dos leones, uno bueno y uno malo. Al león que yo más alimente, ese es el que va a ganar, el que va a prevalecer. Por eso dice, los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual. Gálatas 5:16 dice Pablo, por eso digo, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Jamás. El que anda en el espíritu, escuche lo que dice aquí, jamás. ¿Qué significa jamás, hermano? A veces, de vez en cuando, no. Jamás es jamás. O sea, no más. El que anda en el espíritu no más va a satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la condena de la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno. Y déjame decirte que fornicación tienes que verlo aquí no solamente como el acto sexual. Fornicación tiene que ver aquí con lo que dijo Yahoshua. Cualquiera persona, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. O viceversa. Pero fornicación también es apartarse de la verdad. Adulterio, apartarse de la verdad de Yahweh para estar abrazando doctrinas y filosofías de hombres comunes y corrientes, para estarse arropando con la religión, dejando la Torá para arroparse con la religión. Eso es adulterio espiritual, es fornicación. Impureza, dice, desenfreno, idolatría. Estas son las obras evidentes de la carne. Personas que han cambiado la gloria del Elohim incorruptible por imagen, por una estatua, por una escultura. Pero hay gente también que idolatran su carro, su casa, su trabajo, su negocio, su celular. Mira, nada puede estar primero que Elohim en tu vida. Yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero de los 10 mandamientos. Hechicería. Usted no puede andar en esas cosas de brujería. Sálgase de eso, arrepiéntase de eso. Pídale al Padre que la sangre de Mashiach lo limpie o la limpie a usted totalmente de eso. Hermano, había algo que yo no sabía. Yo no sabía que había tantos cristianos que consultaban a los brujos. Tengo evidencia, todavía no tengo evidencia de mesiánicos y raíces hebreas que consulten brujos, pero sí hay mucha evidencia de cristianos metidos en los brujos. Son obras de la carne. Pensando que un brujo, una bruja te va a quitar la malicia esa que tienes encima. Lo que estás haciendo es que te estás echando otro paquete más. Bendito sea Yahweh. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos. Bendito sea Yahweh. Envidia, hay gente que son envidiosos, hermano. Gócese y alégrese con lo que usted tiene. Y el que tiene bastante, pues bendígalo. Recuerden lo que dice Pablo. Dice Pablo, digo a los ricos que sean ricos en buenas obras. Aleluya. Ora por él para que bendiga la obra de Yahweh. Pero tú gózate porque dice la palabra que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Bendito sea Yahweh Elohim. Aleluya. Hermano, para mí fue casi
difícil de creer lo que me contó una persona que yo conocí. Es una persona, un panameño que pues triunfó. Le fue bien y todo el mundo lo conoce. Y ese hombre estaba un día con su esposa en un restaurante, porque él, por nuestro hermano que tanto amo, Guillermo González, él se convirtió a Yahweh. Pero entonces quedaron los pastores de la prosperidad al acecho. Y pues se fue a un hotel muy bonito aquí en Panamá a comer con su esposa. Hermano, llegó ahí un pastor y su esposa y quedaron ofreciéndole hasta cargos y liderazgos. Porque saben que el hombre es millonario, por favor. Eso es terrible. Detrás de la fortuna. Y la Biblia dice que no hagas diferencia entre los ricos y los pobres. Trátalos a todos por igual, ayuda al pobre y al rico, ora para que él sea rico en buenas obras. Mira hasta dónde han caído la gente, hermano mío. Aleluya. Violación flagrante a la Torá, violación flagrante a lo que muchos llaman el Evangelio, la Besorá. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, partidismo. Hermano, yo cuando tengo que defender la Torá, la defiendo, pero yo no tengo por qué andar en partidismo, en celos. ¿Qué tengo yo que estar celando qué? Cada uno Yahweh le da el espíritu conforme a su medida. Yo no tengo que celar nada de nadie. Así usted, hermano. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, escuchen lo que dice Pablo, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Yo no sé de dónde usted saca que Pablo dice que uno puede andar por ahí pecando y que eso no tiene nada y que, aquí lo dice Pablo claramente, que las personas que practican estas obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Elohim. Y dice, como ya se los he dicho antes, o sea, que Pablo era un hombre que predicaba santidad. Bendito sea Yahweh. Verso 6 de Romanos 8 dice, y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Otra versión dice, el que siembra para el espíritu, el que siembra para la carne, cosechará muerte. Y el que siembra para el espíritu, cosechará vida y paz. Hermano, ¿cómo es esto de sembrar en la carne? Que tú vas todo lo que la carne te va pidiendo, se lo vas dando, lo que se le ocurre, lo que se le antoja, aunque vaya en contra de la Torá, a ti no te importa. Ella quiere comerse un buen plato de costillas de puerco asada y tú se los das, aunque en la Torá tu padre te lo prohíba. Eso es andar en la carne. La carne te pide un buen plato de pulpo al ajillo. Y tú por encima de la Torá vas y se lo das a tu carne porque tu carne lo quiere. Estás en violación a la Torá. Como la vecina te hizo ojito y ella es casada y tú también. Y tú fuiste y la conseguiste para ti y te acostaste con ella porque eso es lo que tu carne quería. Pues eso te va a llevar a la muerte. La tendencia espiritual, ¿qué? El que la carne le pide esto y dice, no, la Torá dice esto, los mandamientos dicen esto. No codicies la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, ni fornicación, ni nada de esas cosas. Mira qué cosa más tremenda. Porque es que lo que hacen estas cosas, mira, no te vistas que no vas. Ya bájate de ese bus, de esa falsa doctrina de que porque aceptaste a Cristo en una campaña, en una célula o en una iglesia, donde sea, ya tú puedes vivir pecando y haciendo lo que sea, que ya tú tienes un boleto que te aseguró la salvación. Mentira. Por eso el Padre quiere que lleve esta palabra y que la desmenuce para que el mundo entero se entere de que ha sido engañado. Porque los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Elohim. Sálvate, hermano mío, arrepiéntete y vuélvete a Yahweh y haz las primeras obras. Haz las obras que fueron hechas para que nosotros anduviéramos en ellas de antemano. Obras de rectitud, de integridad.
Dice Romanos 6, 21 en adelante. Pero ¿qué beneficio obtenían ustedes de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta que ustedes tenían llevaba a la muerte. Esa conducta que yo tenía llevaba a la muerte. ¿Qué beneficios tuve? Ninguno. Pero ahora, mira lo que dice Pablo, bendito sea Yahweh Elohim. Pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración que termina en vida eterna. Voy a leerlo de otra versión acá, porque es que esto es hermoso, hermano. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay vida eterna si no hay santificación. Hello. Si no hay santificación, no hay vida eterna. No te dejes engañar más. Pon un alto ya en tu vida a esas creencias falsas en las cuales has edificado tu fe. Y tú no eres culpable, es que te enseñaron lo que no era correcto. Pero tú sí debías sentir en tu espíritu que cuando andabas haciendo cosas malas es porque todavía tú no has sido libre. Y eso es todo lo que hay que hacer, como me dijo un moreno en una cárcel que yo estaba predicando. Vino sin camisa, altísimo, fornido, con un afro grande y me dice: ¿tú qué me vas a decir a mí si yo fui pastor? Digo, pues yo tengo que decirte lo que está escrito. Y aquí dice que el que practica el pecado no lo has conocido ni ha nacido de nuevo. Así que tú te nombraste pastor o te nombraron, pero tú nunca naciste de nuevo. Porque el que nace de nuevo no practica el pecado. Y yo no creo que estés aquí en la cárcel por santo. Bendito sea Yahweh. Pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Elohim. Mira, no puede... Ay, Padre, qué palabra. Atiende esto. No puede haber un siervo de Elohim que de verdad sea siervo sin ser libre del pecado. Solamente los que son libres del pecado pueden ser siervos de Elohim. Ahí está. Pero ahora libres del pecado y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Cuando usted y yo somos libres del pecado y somos siervos de Elohim, vamos a tener una consagración, una búsqueda de Yahweh que va a culminar, va a terminar en o nos va a llevar a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Oíste, aunque tú estés yendo a una iglesia, aunque tú estés yendo a una quejilá, a una asamblea, a una yeshivá, la paga del pecado es muerte. Pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahoshua, nuestro maestro. Ese gallo está inspirado hoy, hermano. Bendito sea Yahweh. Gálatas 6:8 para terminar dice: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Tú puedes vencer al mundo, porque el Padre te ha dado las herramientas. El Padre te ha dado todo lo necesario. El problema que se ha estado dando en el mundo es que se ha estado predicando religión. Y la Biblia dice que tú y yo somos renacidos por la simiente incorruptible, que es la palabra de Yahweh. Cuando predicamos la palabra de Yahweh desnuda, tal como ella es, la gente nace de nuevo. Pero cuando predicamos conceptos humanos, la gente se queda ahí, echada, siendo los mismos toda la vida. Usted puede buscar en nuestra página de YouTube, hay un mensaje que se lo recomiendo. El conocimiento de la verdad te lleva a la santidad. Claro, si tú estás siendo expuesto a la verdad de Yahweh, entonces tú vas a conocer la verdad y vas a ser libre. Si tú estás oyendo la verdad de Yahweh, eso te va a llevar a la santidad. Vas a nacer de nuevo por la palabra. Pero si tú no estás oyendo la palabra de Yahweh, sino conceptos religiosos, tú vas a renacer de la carne y no del espíritu. Es poderoso, Padre. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Amado hermano, tú puedes vencer al mundo.
Le doy gracias a mi Padre por esta primera parte. Mañana vamos a continuar porque eso fue lo que Él puso en mi corazón. Vamos a meditar en esta palabra, desglosarla. Aleluya. Para que sus hijos vivan en victoria contra el pecado y contra el mundo. Y ya la gente los vea santos. Miren, ay Padre, hay una palabra que Él está trayendo a mi corazón ahorita del libro de Ezequiel. Dice, mostraré mi santidad en ustedes. ¡Wow! Ezequiel 36, 25, 26. Léelo. Yo mostraré mi santidad en ustedes. Amado Yahweh, te doy gracias por tu palabra. Porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.